Ujú. pero ¿en qué momento te empiezas a acercar a la música, güey? Mi familia siempre fue muy musical. Mi mamá y mi tía Paulina eran cantantes de los cines terrazas ¿Era su en hermana? Tamaulipas sí, son Okey. hermanas. Y cuando se iba la película o que se quemaba, así que eran cines al aire libre, pero era una terraza. Se subía mi mamá y mi tía Paulina y mis tíos, mi tío Goyo y mi tío Lidio, y tocaban para entretener a la gente para que no se desesperaban, o los intermedios. ¿Te acuerdas que antes se usaba el Sí. intermedio en el cine? Cantaban en los intermedios de los cines y en diferentes partes. Pero no se dedicaron realmente a la música. Ellos cantaban nomás como aficionados en ese sentido. Mis tíos sí. De hecho, todavía mi tío Goyo toca el bajo sexto en los Montañeses del Álamo, que es una agrupación muy famosa acá en el norte, súper clásico del noreste de México. Los Montañeses era, aparte también se tiene que ver algo con el gran, porque en ese momento era una alineación muy extraña, que era clarinete, flauta, saxofón, bajo sexto y tarola y redoba. Okey. Y tocaban más o menos, pues, vals, chotis, polcas y redobas. Y a diferencia de los grupos norteños que tenían toda la onda de acordeón y todo este desmadre. Entonces, de los años 60, 70 y hasta la fecha todavía sigue mi tío Goyo tocando el bajo sexto con los Montañeses del Álamo. Entonces, en el rancho siempre todos los fines de semana, como no hay electricidad, no había luz y todo eso, se usaba una pila seca y ponían una radio y nos poníamos, y mis tíos se ponían a tocar ahí a veces rolas de los Alegres de Terán, el Palomillo el Gorrión, el Coyote de la Frontera, los Doneños, música norteña, ¿no? Y en morrillos nos ponían a cantar a mis hermanos y a mí. Ay, aviéntate esta, aviéntate otra, ¿no? Los barandales del puente y así, música norteña. ¿Cuántos hermanos tienes, Tony? Somos 8, Ay, cabrón, güey. ahí somos bastantitos. Y entonces se ponían a cantar ahí con los tíos. Sí, y siempre fue así, todo el tiempo estábamos cantando, que si me mandaban acá a la unidad, me decía mi jefa, sobres, vete a traer la leche de la Conasupo, o vete por las galletas populares, esas madres, ¿no? Entonces yo me iba y todo el tiempo iba cantando, inventando rolas según en mi cabeza, ¿no? Y mi jefe trabajaba en ILSA y le dieron un puesto muy cabrón de supervisor y también daba como speech ahí con los trabajadores, hablaba. Y le regalaron una, una, una grabadora y un micrófono. Entonces él, para que practicara ahí, se encerraba en un cuarto y hablaba acá. Y así como los de Citatir, ¿no? De los trabajadores del área de 22, Sí, sí, los de sí, güey, Citatir, a ¿no? huevo, Citatir, güey. esas mamás, ¿no? A huevo. Entonces mi jefe hablaba, ahí hablaba, ¿no? Y también de que hemos logrado una producción masiva de tantos No mames, Tony, madres de acero y la madre. estás muy cagado. No Pero mi mames. jefe, en vez de hacer esa chamba, güey, se ponía a grabar, se peleaban los perros en la calle, güey. Los grababa, güey, todo grababa, se peleaban los vecinos y agarraban a putazos, o las vecinas, chingate madre, y los grababa, güey. Todo grababa mi jefe, Sí. güey, tenía alma de ingeniero de sonido acá, de diseñador de audio, ¿no? Para Echando los películas. folies, ¿no? Ahí. Sí, era máster del folio acá, grababa todo, güey. Y de repente me decían, ciérrate, güey, ten el micro y cántame la rola este, de Mocedades, ¿no? Y me encerraba yo en el cuarto y me ponía, ¿quién quiere vender conmigo la paz de un Sí. niño durmiendo? Y mamá de esas, ¿no? Y me ponía a cantar rolas de los Tigres del Norte, de los Soles de Terán, ¿no? Y yo me ponía a cantar y le grababa, y tenía un montón de colecciones de cassettes de la familia. El día que dijo sus primeras palabras, el Cano, cuando una vez le metí un naranjazo en la cabeza, los grababa todo, güey. Tú le metiste un naranjazo en la cabeza, güey. Al Cano, güey, una vez, y empezó a llorar, y mi jefe, ¿quién te pegó? Fue Tony, me pegó. Tenía todo grabado, güey, todo grabado. Entonces nos agarró esa onda de ser como entre locutores, sound system, DJs y músicos, güey. Por eso la gente a veces no entiende qué pedo con el grande, pues es que tenemos esta dualidad de que los músicos por un lado y la onda de del sonido, ¿no? De grabar Claro. cosas, de la producción. Desde morro yo traía esa onda, ¿no? Y pues en la unidad pues viven muchos pasaporteados, güey. Ujú. La diferencia de la migración del norte con la del sur es que los del norte no subimos tanto en Estados Unidos, nos quedamos en la frontera. Ujú. O sea, todo lo que es Nuevo León como frontera, porque a veces la gente no piensa que Nuevo León no es frontera, tenemos frontera con Estados Sí, Unidos por la con carretera Laredo. Colombia, por Ujú. Laredo y toda esta onda. En 2 horas estamos en el Gabacho y todos los primos se van.
para el gabacho. Pero había uno de los amigos de ahí del barrio que era muy popular porque ese güey logró irse más para arriba hasta Nueva York. Pues toda la banda pues iban y venían. Para nosotros no era ni siquiera salir de México, ir a McAllen o ir a Houston, güey, que era lo más lejos que podíamos llegar, a lo mucho hasta Kansas, y te regresabas. Ya cumplías 18 años y te decían, ya es hora, mijo, de que se vaya a jalar un ratito para el gabacho, ¿no? Para comprarte tu LTD mamalón o A o huevo, tu huevo. y en vez de comprar el LTD, llegas con un pinche Camaro todo picado y la chingada, pero pues te sentías la gran cagada porque traías carro, güey. Sí, 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 claro, Chocolate, güey. ¿verdad? Esos Sí. chocolates, ¿no? Que le tenías que legalizarlos y la chingada. Ay. Yo tenía un camarada Tomás, que se fue hasta Nueva York y por ahí del 82 para 83 regresó porque machucó en Estados Unidos, mató a un tránsito, güey, un oficial de tránsito en Estados Unidos. Lo machucó, güey. Entonces llegó a México, el Pocho Tommy, le decíamos, y traía un chingo de discos con madre de África Bambata, de Soul Sonic Force, de Boogie Down Production, Run DMC, Fat Boys, pro rap del chido de los 80s, 82, de los primerititos. Todavía ni siquiera salía el chido de Run DMC, en el que salió en el Claro. 84. Eran discos de, te digo, de Electric Funk, de África Bambata, Soul Sonic Force, To Share Street, la onda de Sugar Hill Gang y toda esta onda, ¿no? Ajá, Cuando ajá. todavía el Memo Ríos andaba con la onda del Memo Rap y esas ondas, ¿no? El Sí, 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 güey. Memotronic y esas madres, ¿no? Antes de ese cotorreo. Y me empezó a gustar un chingo esa música. Y yo decía, ¿cómo hacen esa música? Yo quiero tocar Electric Funk. Y luego ya trajo videos, tenía videos de esos de beta o VHS, de la raza, salió de una película que se llamaba Wild Style. Ok. Pues el vato pues venía desde Nueva York y se había y pues nosotros, ¿qué pedo? ¿Por qué bailan así esos vatos, no? Que era la onda de los B-boys y los breakers, ¿no? Y pues empezamos a bailar esa madre. El Tommy nos empezó a enseñar a todos a bailar y él era DJ en el gabacho y tenía Ah, los no mames, güey. tornamesas y ponía sus tornamesas y nosotros bailábamos como loquitos ahí, ¿no? Ya para el 84 pues ya bailábamos muy chido, güey, la verdad. Sí teníamos ahí un estilo chidote. Y fue cuando pegó Run DMC con King of Rock y con Soccer MCs y esa onda. Y acá en México todos bailaban break con rolas de Michael Jackson, con Thriller y la onda esa, ¿no? Puras rolitas de Chacacán y esas ondas, ¿no? Y luego se Y nosotros sí echaban esto de John Travolta y los pasos de esos güeyes, ¿no? sí, ¿no? Y nos, ¿qué pedo? Pero esos güeyes no están apegados a la cultura. Y nosotros ya hablábamos de la cultura del hip hop y esa onda, ¿no? En los 80. Y yo empecé siendo un bailarín de breakdance y hicimos un crew muy padre. Desgraciadamente ya nomás quedamos dos de todo ese crew, que es mi padrino George, que le mando un saludo. Él fue mi padrino de primera comunión, porque yo siempre me expulsaban cuando iba a hacer el examen de la primera comunión, me corrían de la iglesia porque siempre me agarraba chingazos a alguien ahí. Entonces, era el examen y me quitaban y pum, una vez le menté a la madre en la iglesia, imagínate con el reverbo que tiene la iglesia, que chingas a tu madre, perro, y la madre, ¿no? Pues me expulsaban a cada rato. Y vine haciendo mi primera comunión a los 17 años. No mames, güey. Güey, esa madre la haces como a los 10 años, ¿no? Pues desde los 9, güey, traté de hacerla, pero siempre me agarraba a putazos con alguien, güey. Entonces me expulsaban, güey. Ay, güey. Y como a los 16, 17 años, fui y la mamá de mi camarada, de George, mi padrino, fue mi catequista. Nadie quería ser mi catequista. Ese cabrón no, y que la ver, ¿no? Entonces ella se dignó en ser mi catequista, la mamá de mi camarada, Dijo, que yo ahora domo a este demonio, güey, ¿no? y que era mi camarada de que bailábamos break, como practicábamos en su casa, le dije, oiga, pues quiero que me dé catecismo, quiero hacer mi primera comunión. Pues vine haciendo la primera comunión, pero le dije al padre cuando me fui a confesar, le dije, oye, mi padrino George es mi camarada, ¿puede ser mi padrino de primera comunión, mi camarada? Digo, sí, no tiene por qué haber algún problema, puede ser tu padrino. Y se lo tomó muy en serio, ¿no? De hecho, se metió a ser sacerdote, mi padrino No George. manches, órale, güey. Fue sacerdote un tiempo y después se casó y se salió del sacerdocio. Ujú. Y es mi padrino, ¿no? Pero bailábamos, se volvió un dúo de baile, ¿no? Éramos un dúo de baile. Pero Tommy se le ocurre regresarse al gabacho de Mojarras, No. el,
y lo pescaron y lo metieron al bote allá en el gabacho, güey. De hecho, ya Pues no es que lo volví a ver. Fuimos a tocar hace como 3 años a Milwaukee, una onda de esas, y ajá. ahí lo vi a Tomás, y fue y nos saludó y lloramos un chingo, y la madre, porque no podía ya salir. Salió del bote, quién sabe cómo chingados le haría. Ya está muy acabado mi camarada, muy acabadito. Pero lo vi, no, sí me dio un chingo de cosas, pues lo vi muy madreado, pero la verdad sí me quedé con su tornamesa y con sus discos. Entonces yo pasar de ser bailarín, me pasé a ser como que el DJ. Okey, Empecé a trabajar con música de Electric Funk y hacía mixes para los bailarines de breakdance. Eran los Poppin' Machine y los New York City Breakers, los Noga City Breakers de acá de México. okey, Ganaron concursos y ganaban, al Chile ganaban no porque bailaban chido, sino que se sincronizaban bien con los mixes que hacíamos mi padrino y okey. yo. Como no teníamos mixers, con un timbre de casa hacíamos el cut, nos escrachábamos y como lo hace ahora los de Portishead, que con Sí, un sí, sí, botón sí, acá, sí. bueno, así lo hacíamos, pero con timbres de casa, No en vez de tener manches, mixers. güey. Entonces hicimos un montón de mixes que por ahí deben de andar, a ver si los subimos de repente ahí al YouTube o al internet, los mixes que tenemos de Electric Funk con rap, Boogie Down Productions, es un montón de grupos muy chingones, ¿no? De hip hop. Y mi idea era comenzar a hacer un grupo de hip hop, Ujú. pero un día se me ocurrió comprar un pinche Nintendo en un mercado y lo llevé a la casa y iban unos primos que se agarran a madrazos porque querían uno jugar y el otro no, nomás había un pinche control de la pistola, esos que matas de los patos y esa El chingadera. Atari, ¿no, güey? Sí, ¿no? Y dije, no, esta madre es pura discordia, güey, todos se pelean por el pinche aparato del demonio ese, güey. Y llegué al mercado y le dije al ruco, se lo cambio por esa guitarra, güey. Entonces, había una guitarra Les Paul y se la cambié por una guitarra Les Paul. Pero yo andaba con los teclados, de hecho yo ya tenía samplers Casio Tone de 24 Ajá. segundos. Con los mixes también se ampliaba con un teclado, güey. No Entonces yo vi la manches. guitarra y entonces cambié mi Nintendo por una guitarra Les Paul. Y ahí empecé a hacer mis pininos en la guitarra y empecé y mis carnales mayores pues sí eran súper rockerones, ¿no? Pues escuchaban a Black Sabbath, a Led Zeppelin, Pink Floyd. Oye, ¿entonces aprendiste con Y una eléctrica? primero comencé con una eléctrica, pero era muy dura. Sí, claro. Iba a tomar clases con un camarada que se llama Isef García, que está en un grupo que se llama Los Acarnienses, Okey. y con Iván Tamés. Eh, ¿Hermano de Flip? pero no, se apellidan igual, pero él fue Ajá. maestro de Flip. Ah, órale. De hecho, Iván es uno de los guitarristas más chingones de México, te lo puedo decir. Iván Tamés si de repente todo el mundo en Monterrey te va a decir que Iván le pone una chinga al que quieras en la Okey. guitarra. Él también fue parte de Acarnieces y de Mamíferos Habituales, un grupo muy chingones, hijo de Simón Tamés, de unas leyendas del rock nacional. Que acá estaba Cubo Vadis, estuvo también La Tribu, grupos Okey. chingones que tocaron a banda. Bueno, su jefe, don Simón, es una eminencia para nosotros como músicos acá en el norte. Y esa guitarra se la vendí a Isef García. Después me di cuenta que sí era una Les Paul cachidota de los años 50, 60 y la chinga. Era Y le dije, no Gibson. mames, sí, una Gibson No chidota, súper mames. pesada, güey. Entonces yo le dije, no puedo con esta guitarra. Y se la vendí a Isef. Y con eso me compré, y con la mitad de esa lana, y mi jefa me puso otra lana, me compré una guitarra acústica valenciana negra que por ahí debe andar. Y ahí empecé a tocar blues y la onda, como aprendí a tocar la guitarra, pues me hablaba todo el mundo que para serenatas y cosas de ese tipo. Ujú. Pero yo realmente estaba en la onda del hip hop y la onda electro y esa madre. Y se me ocurría samplear las guitarras y hacía samples con las guitarras y hacía bases y toda esa madre. Y empecé a formar mis grupos de rock, pero con samplers, al grado de que de repente quisimos hacer un grupo como KLFDM, como Depeche Mode y esas madres. Órale, güey. Entonces me junté con otro camarada que se llama Martín López y ese cruel, 3 tecladistas y samplers, tocábamos con 3 teclados y de repente yo metía la guitarra. Y ahí andaba, ¿no? Hasta que me hablaron de un grupo muy chingón que se llama Quetzalcóatl. Bueno, es Amnesia y antes de Quetzalcóatl. Y era guitarrista de ese grupo. Pero tocaban puro progresivo, machín. Nada más que el cantante de ese grupo, jugando a la ruleta rusa, ¡pum! No Se tronó. mames. Y quedó, no murió, quedó un buen rato mal. Y me pasé a cantar en ese grupo de Amnesia. Pero yo tenía mi voz en esa época un poco aguda. Y, muy agudo, ellos querían algo más agresivo, ¿no? Entonces
conocieron otro guitarrista que tocaba con otro camarada que se llama el Blues, y otro vato, y Pepe, el de la armónica, se fue a la voz y pues me dieron chao, adiós Tony. Entonces me salí de Quetzalcóatl y armé ese grupo que se llamaba La Vil Decidia. Pero ya eran entre más rockerson y de repente pues metíamos sintetizadores, samplers y cosas. Mi idea siempre fue cantar rap, hacer algo como rapcore. Como también escuchaba un chingo de música colombiana por lo del barrio, siempre terminaba metiendo cosas y hacía beats, o sea, en la composición, como si fuera un vallenato, como si fuera una cumbia, pero en rock. Entonces, o los bajeos los hacía en la guitarra, como decía, pues a huevo, tiene que sonar. Y me empecé a interesar mucho por la onda de los Electric Funk, Electric Kingdom, las canciones como Electric Kingdom, Planet Rock, o como Egyptian Lover. Había un vato que se llama Egyptian Lover. Me gustaba mucho la música ray, la onda balcánica y esa onda. Entonces yo todo lo quería hacer como medio balcánico, con rap y con cumbia y la madre es. Y a todos los grupos que estaban todos decían, me la mames. Todos querían luego tocar como YouTube, y luego en ese momento querían tocar todos como Primus, como Alice in Chains, y pues eso es madre. Bueno, no era tanto Alice in Chains, era, ¿cómo se llama? Sí, donde está Mike Patton. Querían hacer grupos de ese tipo, ¿no? Y yo, no mames, hay que meter eso. Fíjate que Faith No More, ¿no? También le meten rap, Faith No More también cantan rap. Y, no, era muy mal visto el rap y era muy mal vista la cumbia colombiana, güey. Entonces, Y todo el en mundo ningún quería lado. hacer rock británico, ¿no? Sí, en la mayoría, el Monterrey se dividía en los rockeros populares, de barrios bravos, y la otra mitad le decíamos los hijos Maradiaga, los niños Maradiaga, que eran los fresonas, ¿no? Los de San Pedro y de ciertas colonias fresonas de Monterrey, que eso sí querían ser como Primus, como Faith No More, como otros grupos de ese tipo, y nosotros queríamos ser más como Led Zeppelin, como Black Sabbath, como AC/DC, Ok. como The Band, como Bob Dylan, y así esas ondas, ¿no? Más contestatarios, ¿no? Si lo quieres ver Sí, así. ¿no? Y más rudos, ¿no? De hecho, los grupos con los que yo me rolaba, con los chicos de la Vuelta, Apocalipsis, eran más rudos, ¿no? Y era No, de andar bueno, pues llevando sí. la. Si jugaba la ruleta rusa uno de esos güeyes, pues sí, güey, sí está cabrón, güey. Entonces está muy cabrones, güey. Con los Crazy, sí, tocábamos en bodegas, tocábamos en terrazas, asaltábamos los espacios, nos llevaba la policía cada rato. Entonces, ¿Cómo que llevas una asaltaban? colonia. ¿Cómo que asaltaban los espacios, güey? Por ejemplo, había lugares con kioscos que tenían electricidad. Entonces llegábamos con los XR, Mames, güey. esos Yamahas XR, y nos poníamos y empezamos a tocar, y se hacía un chingo de banda, y se hacían los madrazos, el slam, tocábamos y llegaba la granadera y nos llevaban, pero yo más adelante nos decían, ya bájenle a su pedo, cabrones. Y nos Sí, no se bajaban, pasen de nos tumbaban un lanza, amor, güey. no sé, nos están alborotando a la gente y la madre. Eran chidos, pero pues de repente culeros porque te bajaban una feria. Pero pues también eran barrio, ¿no? Esos güeyes. Pues, Y sí íbamos, te conozco todas las demarcaciones del poniente, eso sí te lo puedo decir. O sea, nos llevaban, nos llevaban para el bote cada rato, güey, hasta que caí un poquito más arriba en la de Venustiano Carranza, ya sí me cabrié, güey, ahí sí me cabrié, porque si le fallaba tantito y me agarraban de chivos expiatorios, estuviera todavía en el no, güey, penal, güey. cállate, güey. No mames, Tony. Entonces dije, no, pues sí andábamos bien rudos en ese Ajá. sentido, ¿no? Y los vatos del otro bando, pues eso sí tenían para hacer sus flyers y sus postercitos y tocaban con luces, con barras de luces, con Nah, bueno, güey. buen audio, se esmeraban. No lo critico porque era lo que yo aspiraba, güey. O No, y es lo que sea, tenían ellos, güey. Pues y tampoco. era su privilegio, güey. Pero Claro. también yo tenía mi privilegio de ser barrio, güey. A la hora que había que tirar putazos, yo tiraba Sí, a putazos. huevo, güey, a ¿Es rico? huevo, a huevo. Entonces sí estábamos muy bien compaginados. Y sí había esa división al principio, pero algo pasó en Monterrey que ya nos valía madre, güey. ¿Quiénes éramos quién y quién? Alternábamos todos contra todos. De tocar yo con latas de esas de la pintura Verel, le poníamos un foco y un pinche celofán de colores para tener luces rocas y así. No mames. De repente tocar con la última de Lucas o con los Cuervos o así. Tocábamos ya todos juntos y nos ponían el mismo audio, güey. De hecho, un camarada mío del barrio, que es Renato Betancourt, que aquí lo tengo también, fue quien comenzó con el audio Serpro, que es el que pone los equipos de audio ahora en el Vive Latino, en todos lados, Ok, güey. ok. Comenzamos con algo muy chiquito
y se hizo un emporio del audio en México, Qué que cabrón, ahora es Serpro. güey. Entonces cargábamos las bocinas en una camionetita y ahí poníamos el audio en todos lados, al grado que Renato logró tener este emporio de audio. Y Qué ahora en todos chido, los Pal güey. Norte, Machacas, en el Vive Latino, en todos lados se pone Serpro Qué chido, en güey. el audio. Y te digo, llegó un grado que en Monterrey, quién sabe qué pasó, nos valía madre eso. Y tocábamos todos contra todos, había festivales de la música en las universidades, tocábamos Los Cuervos, los Acarnienses, el Gran, y se armó bien machín. Entonces, para cuando el Gran hacíamos estas locuras con las grabadoras, yo no era integrante del Gran. Cano había armado el Gran con los botes, que era Papo, Comas y Cano, El famoso y comas. el famoso Comas, y después estaba también el Chutas y el Huevillo, el Diento Fresudo y esos güeyes. ¿Por Y qué le yo decía, siempre iba, por qué le decían lechutas, güey? es que se llamaba Chuy, pero siempre era como el Chavo del Ocho, ¿no? Entonces le decía, y había una mamá que decía, el más que chutas, ¿no? Y el chutas. Güey, Y decía, pues güey, acá se ponen apodos muy me mamones, ¿no? maman tus apodos, güey. El mejor es el del el fresón dientudo, güey. No tiene más.